Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 10 de julio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Bien, bueno, a nivel internacional ahora hay unos conflictos. Los otros días era entre Estados Unidos y Colombia, o sea, que llamaron a sus embajadores por aquellas declaraciones del presidente colombiano Petro. Y ahora es con Brasil, que tuvo repercusiones económicas porque el presidente Donald Trump, aquella política del garrote, ¿no?, del Big Stick, el garrote, él lo tiene las tarifas como mecanismo de presión. Y ante el juicio que está siendo sometido en Brasil por la justicia, que es independiente en ese país, aunque con el caso del juez Moro se manipuló para afectar a aquella vez a Dilma Rousseff, que por cierto es la presidenta del Banco de los BRICS, y ahora ha salido muy desacreditado el juez Moro, que se prestó en los gobiernos también después de Bolsonaro. Ese juicio que le siguen al expresidente Jair Bolsonaro, que quería dar un golpe de Estado y ocuparon un sinnúmero de instituciones, y eso ha provocado reacciones de su aliado, Trump, y ha declarado declaraciones que son indiscutiblemente injerencistas sobre la justicia de Brasil, sobre a lo que él llama persecución y cacería de brujas, al igual que lo que él ha usado en su discurso en Estados Unidos. Bueno, argumentando eso como pretexto, como hizo con el caso de Canadá aquella vez que habló del fentanilo y de las drogas para establecer aquellos aranceles, ¿se recuerdan? Que no era más que un pretexto, porque a Canadá la droga llega vía Estados Unidos, y armas y todo ese tipo de cosas, mayoritariamente. Pero hacía una equiparación con México y Canadá, frontera norte, frontera sur, que no era en lo absoluto equiparable. No lo eran. Pero era una excusa para él tomar la decisión que tomó aquella vez de las tarifas, ¿se recuerdan? 25 al acero, 25 al aluminio, a los vehículos, después lo ha echado para atrás ante la presión de las 4 grandes productoras norteamericanas, Ford, General Motors, Stellantis, y hay otra más, ¿cuál es? No me recuerdo, pero bien, básicamente, o sea, y todo eso lo ha revertido, le da para aquí, le da para acá, y él usa el tema de las tarifas como un mecanismo de presión. Y al final del día, esas tarifas que se le pongan a las importaciones de determinados productos que provengan de los diversos países, al final lo van a pagar los consumidores en una determinada proporción, porque en alguna ocasión ya yo les había analizado, hay empresas que trabajan con reducidos márgenes. Tú no puedes asumir, si tú le subes un 20% a ese producto de precio, no quisiera que ese producto llegara al usuario con ese 20% adicional, porque si cuesta 100 y mañana en el mercado va a costar 120, hay otro producto equivalente que está a 100 o a 115, que entonces la persona, como son iguales, va a comprar de 115 en lugar de 120 porque va a tener un ahorro. Pierdo competitividad, pues entonces yo, en lugar de hacer que se traspase ese 20%, asumo una proporción, digamos 10, y dejo que se traspase el otro 10 para mantener la competitividad de mi producto. Y él costaría 110 en el mercado porque yo asumí 10. Al final, esos son los que puedan asumirlos. Medianas, pequeñas empresas no pueden asumir esos costos que pagan de las importaciones de los productos. Abraham, mira el lío que tuvo con Walmart y con Amazon cuando quería establecer el desglose de las tarifas, cómo iba a ser, que de una vez Trump lo llamó a Jeff Bezos
Bueno, el punto es ese. Él lo usa como un mecanismo de presión, le funciona, por supuesto, con los chiquitos. Con China no le resultó y China tiene muchos mecanismos para defenderse y al final el consumidor americano es que va a ir pagando esos sobrecostos, esos impuestos, que son una manera de establecer impuestos y es una decisión de política económica que es prácticamente una reforma fiscal como la que acaba de pasar, que es regresiva. Pues le aplicó 50% a todas las importaciones de bienes y productos que provengan de Brasil y aparte de cualquier otras tarifas particulares que se establezcan. Y la amenaza de que si retalia a Brasil, le van a duplicar, como le hizo a China. Pero al final tuvo que sentarse con China, porque China lo tenía agarrado, como decía Hipólito, por el pichirrí con el tema de las tierras raras. Habían 8 que le habían puesto restricciones de exportación y tenían las industrias norteamericanas de alta tecnología acogotadas, agarradas por el pescuezo. Entonces tuvieron que sentarse a negociar y China concedió por acá, tú le pones tanta, yo le pongo tanto y aparentemente se trata de equiparar, pero China tiene demasiados rejuegos en su economía por allá, que son de otra índole, no son tarifas, porque al final esa tarifa la paga el usuario. Si la aplica China a los productos americanos que se exportan en China, la van a pagar los chinos, inflación para China. Bueno, el punto es que le estableció eso. Ayer había mandado las cartas, ayer era 9 de julio, había mandado las cartas a los países, ayer desglosamos, ¿no?, a muchísimos países, Serbia, Corea, Japón, Malasia, una cantidad, ¿se acuerdan? Sí, ha seguido mandando. Habían prometido que en 90 días iban a tener más de 90 acuerdos comerciales, nada más tienen 2 acuerdos, como el Reino Unido y el que cerraron con China, y con Vietnam hicieron otro, son los únicos que ha habido. Pero por eso está mandando las cartas y decía el secretario del Tesoro que iban a ponerlo, esa pausa hasta el 1 de agosto. Vamos a ver cómo reaccionan las cosas, pero le decía que los otros días estaba ese conflicto con Colombia, ahora es con Brasil. Y eso ahorita lo veremos en términos económicos. Los mercados obviamente cerraron negativos. Ayer veíamos los datos. Hoy están ya más calmados. Bueno, no, el Standard & Poor's anda con menos 0.06, el Nasdaq 0.02. El petróleo anda en 67,71. Así las cosas, ustedes ven cómo esas decisiones de política del presidente Trump, de política que uno no sabe si es económica, si es de geopolítica o si es de, qué sé yo, si es de solidaridad, porque lo que pasa es que él y Jair Bolsonaro son afines en muchas cosas de las que pasaron en la pasada gestión, pero los intereses de un Estado no se manejan en función de los gustos que tenga el presidente de turno, aunque influya. Pero así son las cosas como están sucediendo en los Estados Unidos y a nivel mundial. Bueno, y eso ahorita lo veremos más o menos en un poquito más de detalle. Hay otras informaciones económicas que la veremos en la última parte del programa. Aquí en la República Dominicana, ayer había unas inauguraciones importantes en el sector eléctrico. El presidente dio declaraciones, dio declaraciones advirtiendo a sus funcionarios que el que quiera hacer proselitismo y quiera hacer campaña, tiene que salir del gobierno. Yo lo veo positivo. Lo había mencionado acá, ante la admonición que había hecho la Junta Central Electoral. La Junta había advertido y había dicho, están en campaña prematura, anticipada, fuera de la ley, hay candidatos que lo que violen, como que no lo iban a aceptar, que lo iban a vetar para la cosa. Eso sería complicadísimo, pero yo lo había mencionado, porque, y le hacía el recuento, pero el fin de semana estuvo el de la Liga, estuvo Carolina, anda hace rato dando declaraciones, la vicepresidenta
anda por ahí en campaña y ya designó a su jefe de campaña, que es el que está en la cosa de promesa, que dice que de día iba a trabajar y de noche iba a hacer campaña y los fines de semana, es un cuento. Yayo San, el de aduana, David Collado anda por ahí, hasta fue y entregó, estaban llenas, inundadas ayer con el aguacero en las calles ahí en la zona colonial, porque lo han criticado mucho, tiene 5 años desbaratando calles, no acaban de hacer eso, anda en campaña. Carolina, Yayo, Winston Arnaud había hecho el fin de semana una actividad también donde convocó de que la base y un sinnúmero de cosas. Andan todos. Peñaguaba por allá por todos los pueblos entregando tarjetas y qué sé yo qué cosas, promocionándose. Obviamente están todos tirados a la calle como si fuera un proceso eleccionario, que se supone que no lo es y es lo que advertía la Junta. Sin embargo, esos vientos trajeron esos lodos, esos polvos trajeron estos lodos. El 18 de agosto, me parece que fue, o el 19, cualquier día de esos, después de las elecciones, el presidente convocó en Palacio a todos, porque él, como él ya no iba, está prohibido en la Constitución, y además él pasó un candado ahí, pero no podía ser. Tendría que modificar la Constitución para sus beneficios propios y eso tendría otras repercusiones. No se hizo, evidentemente. Convocó a todos esos presuntos candidatos, entonces a Palacio, y eso se entendió como que era un pistolazo de salida para que arrancaran. Y eso le decía, esos polvos trajeron estos lodos. Y obviamente con las implicaciones. Guido Gómez en Indotel siempre advertía y decía en estos días que cualquiera con un presupuesto con 3 pesos ya se cree presidenciable. Y cuando estuvo en la otra campaña que enfrentó al presidente y sacó 5% de los votos en aquella primaria, que no son desdeñables para nada, criticaba ese uso de los recursos del Estado para proselitismo, porque una cosa es promoción y promoción institucional de las instituciones, valga la redundancia, y otra cosa es hacer campaña y propaganda. Y un ejecutivo vendiéndose que él es el más eficiente, haciendo todo su verano. Entonces, eso es diferente. Participación Ciudadana salió en estos días con un desglose de los costos, de los gastos y ese tipo de cosas. Entonces el presidente me parece muy apropiado porque la Junta habló, la Junta tiene que tomar decisiones, pero la tomaría a posteriori. Sería peor. Entonces el presidente advirtió, lo que sí debe él es entonces, si cualquiera de esos funcionarios no obtempera lo que él ha dicho, es tomar decisiones. Pero lo que él dijo está correcto. Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos. Dijo el presidente Abinader que no permitirá actos proselitistas mientras ocupen posiciones en el gobierno. Eso genera una situación complicada porque Carolina no es funcionaria del gobierno, ella no depende del presidente. Carolina ni la vicepresidenta tampoco, porque ella no es una funcionaria designada, sino una funcionaria electa. Y el que esté en la Liga Municipal Dominicana tampoco depende del presidente directamente, no es nombrado por un decreto, es lo que quiero decir, ninguna de las tres. Entonces eso pone a estos tres en una posición, digamos, upper hand, de ventaja, en comparación con los otros que son sí funcionarios designados por decreto. Dice, soy presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite. Ese señalamiento, todo tiene un límite, en la boca del presidente de la República, que es por todos aceptado, generalmente aceptado, que es el ciudadano presumiblemente más informado. Digo que presumiblemente porque los presidentes, así como se ven de superpoderosos, omnipotentes, omnipresentes, también son muy vulnerables porque dependen de un determinado círculo que le da las informaciones, que si el del DNI, que si lo de seguridad, que los militares, que los funcionarios, y si no se empapan realmente, hay cosas que obviamente importantes que no se dan en los periódicos. Entonces, lo pongo en ese contexto. Así como son de poderosos, también tienen sus talones de Aquiles.
en cuanto a ese tema. Pero cuando un presidente dice todo tiene un límite, es porque él está informado, él está conteste, convencido, sabe la ciencia cierta que ha habido excesos. No sabemos de qué tipo, no podemos, uno puede elucubrar, presumirlo, pero de que hay excesos y los ha habido es evidente, porque él haber dicho eso, todo lo otro está muy bonito, pero decir eso, todo tiene un límite, significa que ese límite fue sobrepasado. Y por eso él está trazando esa raya de pizarro de su administración, porque al final, voy a decir cualquiera, fulano de tal que está por ahí en la oficina de la aguja, el otro en la que sé yo qué de cosas, al final es el presidente. Porque él es que nombra y pone a esa jugadora en tercera base y pone a este en segunda y a este el catcher. Él es el que responde y el que sobre el fracaso que tuvo Fulcar en educación y el Chu en la cosa esta de Ministerio de Interior y Policía, etcétera, porque los dejó sabiendo que no estaban cumpliendo y siendo eficientes. Entonces, esa es la partecita que yo resalto. Todo tiene un límite. Significa que él está informado de que ha habido excesos en cuanto a eso. ¿De qué tipo? No podemos nosotros saberlo, pero uno ve las redes, ve lo que se hace y sabe que ningún encuentro, cuando tú ves 500 personas en una actividad, en un lleno, esa logística, ese dinero, un funcionario público, solo cogen de ahí a la franca o por debajo. Todos los precandidatos y sus coordinadores, como le decía, como dijo este de la vicepresidenta, yo voy a hacer campaña después de las 5 de la tarde, el coordinador, que es uno que está en Promesa, creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Y después los fines de semana, eso es un cuento. Todos los precandidatos y sus coordinadores no les está permitido los actos proselitistas. No puede haber proselitismo y campaña en las oficinas públicas. El que quiera hacer campaña tendrá que salir del gobierno. Muy bien, presidente, porque la verdad es que esa promoción de las figuras en base al presupuesto del Estado y a los recursos que eso provee, realmente al final del día le está haciendo daño a su gestión, porque entonces, y además a largo plazo, no es verdad que usted hace una buena gestión haciendo campaña y haciendo ese tipo de actividades. Ese clientelismo, ese populismo, ese proselitismo vulnera, afecta lo que es la eficiencia y la gestión administrativa. El que esté en campaña no puede decir que no. El que vaya a pedir tal cosa y que si yo qué, hay que dárselo. O sea, póngalo en ese contexto. Entonces, el presidente que habló de eso, en todo hay un límite, es porque él sabe lo que está pasando. Que no lo podemos nosotros decir acá porque no tenemos ni base ni información, pero uno ve en las redes todo lo que se genera y todo lo que viene y sube y lo que se dicen y lo que está muy bien por el presidente. Y lo veo, eso está muy bien. Como les dije, eso pone en una posición de ventaja a 3 de los funcionarios, los electos sobre los designados. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, yo no sé qué harán con esos spots publicitarios que están en las redes y los coordinadores mandando cosas, pero bueno, está dicho, por lo menos el presidente ha trazado su línea de pizarro. Yo lo apoyo, está muy bien y es correcto y es decente. Porque lo que está haciendo bordeaba unos ciertos límites que, bueno, lo dejo de ese tamaño, no lo voy a catalogar. Miren, los sometimientos, estos problemas, ¿verdad? La operación Lobo, de unos grupos de militares que en las instituciones, las distribuidoras, SENASA, INAIPI, sí, se la buscaban y que dieron más de 100 millones de sobornos, dice la PEPCA, solicitaron medidas de coerción. Hay unos empresarios
los del sector privado, hay una lista, yo no voy a decir los nombres, un grupo de gente teniendo una cuenta en donde era que metían el dinero, de que más de 100 millones en sobornos, para obtener contratos de seguridad en las instituciones. O sea, esas compañías de seguridad, eso es raro, pero el Ministerio Público dice que desarticuló una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas para estos fines. Y no habrá muchísimas otras que no son para esos fines, que hacen lo mismo que estos. Aquí lo que me sonaba ayer era que suena Edesur también. ¿Se acuerdan? Y digo, Intran, Edesur, tienen un lío, el sometimiento que hace Morrison, y ahora parece suenen estas cosas también. Una suma pagada en soborno que excede los 100 millones de pesos, dice la Procuraduría. ¿A quién se la pagaron? A los militares, que era lo que designaban, son los que designan ahí a los jefes de seguridad de las instituciones. Vamos a ver. Dice que es una estafa contra el Estado, que afecta a la libre competencia, entre otras cosas. Hay un mayor general retirado, Carlos Ambrosio Robles Díaz, no tengo el placer, no sé. Un grupo, otra gente ahí, dan unos tenientes y unos funcionarios, unas personas empresariales. Pero ustedes saben que está ese caso de Intran, ¿verdad? Soborno, alegan soborno. Ahora Intran dice, los abogados de Intran dicen que lo que pasa es que le deben 670 millones. Intran es Milton Morrison, está Cenas de Sur en el otro lío. Ahora tiene acaba Milton y Intran de someter a la empresa de Color. Dicen ellos que no han sido notificados, que lo que pasa es que eso es una manera de hostigarlos porque ellos objetaron unos contratos, unos términos de referencia que se están preparando para una licitación. Oigan las cosas, para que ustedes vean, cuando tú sacas una cosa, salen otras. Dicen que son incongruentes las acusaciones porque ellos hasta los otros días, aprobado por Contraloría, estaban ejecutando unos cobros que el Intran mismo le había autorizado. ¿Usted ve? Dice que son infundadas, que la instancia presentada es una represalia, que utilizaron los mecanismos legales correspondientes para señalar las inconsistencias en el pliego de condiciones de una nueva licitación que buscaban favorecer, o sea, a otra gente que no sea ellos. Dice que son incongruentes las acusaciones de Intran y su director, porque la empresa operaba el sistema de cobros por instrucciones del Intran hasta los otros días. Todas las adendas contractuales que hoy sale el señor de compras y contrataciones, el director de compras y contrataciones, diciendo que todos esos contratos de las cédulas y de las licencias han sido amañados, que han sido violatorios y todo ese tipo de cosas, pero ellos expresan que todas las adendas han sido debidamente aprobadas por la Contraloría General de la República. Si no son aprobadas por la Contraloría, no les pueden pagar y hasta los otros días le venían pagando. O sea, aquí hay muchas cosas y este es el lío que viene sonando con Jochi Gómez, Hugo Veras. Ahora sale el de compras y contrataciones hablando, pero recuérdense que aquel problema de licitación con Hugo Vera y la licitación aquella famosa, compras y contrataciones permitió que se incluyera una compañía y se abriera la licitación sin la disposición de los fondos. ¿Se acuerdan que la página de compras y contrataciones automáticas dice que se cayó? Y hubo una autorización que si el secretario de la presidencia o el administrativo para que se transfirieran los recursos y dieron las instrucciones a la Junta de Aviación Civil, creo que fue, y transfirieron los fondos para Intran, lo cual no es ningún problema porque estaba la autorización, pero en el momento donde sale la licitación no tenían la disponibilidad de fondos y no debía haber, no puede. Es que a una persona con los procedimientos que hay, si no tiene un documento, no puede autorizársele. Y entonces esas cosas, ahora él sale y opina. Extraño porque sale el director de compras a
repicar campana en esta cosa y no sale el locuaz Milton Morrison, que tiene otro sometimiento ya contra él. Linares, es que se llama el abogado, que yo no me recordaba ayer, sobre el asunto aquel de la mansión que compraron en Miami, que no la incorporó en su patrimonio, declaración patrimonial, y que la pasaron a una empresa en Delaware, de esas de fachada, y que después, como quiera, hacían unos pagos por servicios prestados a una compañía, no sé si de manejo, de reparación y algo. Entonces, hay muchas cosas, entonces no ha salido a darse una explicación sobre eso, como que eso se va a quedar así en el aire. Ya hay un sometimiento de ellos contra esas compañías y usted pues está seguro que aquellas compañías van a hacer que estas cosas no se queden así. O sea, tú porque no respondas, eso no se va a quedar callado. Eso hay que darle una explicación, porque la población está a la espera. Pero extraña que sale el de compras y contrataciones y no sale el incumbente de Intran, que fue que acaba de someter a esta gente, que ahora dicen que eso es una retaliación porque ellos objetaron unos términos que estaban de referencia con el objetivo de beneficiar posiblemente a otros, que no sea ellos. Por supuesto, si fuera ellos no se van a quejar. Pero bien, así son las cosas. Pero entonces ustedes ven como unas van de cal y unas van de arena. Entonces, ahí están esos temas, los sobornos de Intran, supuestos sobornos en Intran, supuestos sobornos de aquí, de la operación de los Lobos, de los militares. Y si usted pensaba que hasta ahí llegaban las cosas, ahora también Contraloría, la unidad antifraude de la Contraloría, acaba de tramitar a la Procuraduría un expediente con un sinnúmero de hallazgos de irregularidades en licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, el de los zapatos, de las mochilas, de los cuadernos y de ese tipo de cosas, que no es la primera vez que nosotros, que sale en la prensa, que lo comentamos aquí. Y ese señor que hablaba mucho, y usted recuerda unos zapatos que aparecieron por unas tiendas chinas por allá, por Villamella, y después que no, que sí aquí, que sí acá, todas unas explicaciones. Los otros días que hicimos comentarios aquí de unas denuncias que hacían empresas reconocidas que habían incluido en licitaciones empresas que no tenían ni siquiera los equipos, que iban y los subcontrataban por otro lado para hacer, ¿verdad?, los que estaban ahí. O sea, esas colusiones y ese tipo de cosas. Entonces ahora la unidad antifraude detecta irregularidades, distintas violaciones a la normativa de 3 procesos, zapatos, mochila y qué sé yo qué otra cosa más, en esta INAVIE, en el año 24. Los otros días no es de cuando el gobierno pasado, no, porque el gobierno pasado es este mismo. Y el que está ahí, este sustituyó a otro, pero está de esta gestión. Entre el informe que se realizó con compras y contrataciones, dice, se detectaron conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes. Nos ponemos de acuerdo, tú y yo, y vamos a poner, tú pones 20 y yo pongo 25. No hay ninguna competencia. El precio sobre algo. Y obviamente ahí lo único que sale perjudicado es el Estado. Ahí está INAVIE, adquisición de utilería escolar. Dice entre las violaciones, flexibilización indebida de criterios de evaluación. O sea, yo te pido a ti que ese teléfono tiene que tener una capacidad de 200 gigas. Pero tú me presentas el que tú me ofertas con 20 gigas y yo en la evaluación, bueno, déjalo así, que ese es nosotros. Omisión de firmas y documentos obligatorios. Documentos obligatorios. Si usted no es proveedor del Estado, usted tiene que tener un número de proveedor del Estado. El 253843. Ese es suyo. Usted está ahí registrado. Si usted no tiene eso, usted no puede participar en ninguna licitación. Por ejemplo, si usted no presenta
que está al día con los impuestos, TCS, DGI, ITEVIS, IPI, impuestos, lo que fuere, usted tiene que tener presentada una certificación y depositar esas cosas ahí. Entonces, y firmado y sellado. La omisión de firmas y documentos obligatorios, que son la aplicación de medidas excepcionales para permitir la participación de empresas que habían sido ya descalificadas. O sea, obviamente, si yo descalificaron esto, pero me interesa que esta entre, voy hago ahí un memorándum, como eso no va a salir nunca, supuestamente usted cree que no va a salir nunca. Ahí están. Todo eso, obviamente, para favorecer a alguienes, como dicen los muchachitos. ¿Y usted cree que ese favorecimiento, ahora que estamos hablando de soborno y de que a Intran le querían dar $1 millón, que 3 millones semanales, mensuales, y cosas raras, todo eso, ¿usted cree que todas esas cosas que usted está oyendo aquí son por amor al arte? De gratis. No somos soquetes. No somos estúpidos. Entonces, en virtud de la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República, como debe ser. Como debe ser. El otro, el de los militares, fue ética y contrataciones, doña Milagro, que los otros días hacía la admisión de que tenía como 47 expedientes, que la Contraloría le manda las cosas para allá, pero no los procesan. Ahí vimos que metieron a militares y a una gente, pero si fueran quizás políticos y aliados, quizás no se mueve la coctelera. Y eso es lo que mucha gente de afuera ve y no ve una igualdad de condiciones y de tratamiento. Porque aquellos 47 los tienen archivados y ahora en este caso, y no es que estamos objetando que los hayan sacado, qué bien que los sacaron, pero como dice aquel cuento, como la monjita, dijeron a todas. Debe ser a todos, medirlos con la misma vara. Entonces, siguen diciendo que en los expedientes vínculos societarios y personales entre representantes de diferentes empresas, colusión. Tenían un arreglo ahí. Y Dirección de Compras mandó a suspender el registro y el procesamiento con señores, cientos de contratos en una institución que maneja un presupuesto mega millonario, billonario, miles y miles de millones, porque imagínense, es con el 4% de educación, esta es una de las divisiones del Ministerio de Educación, para comprarle zapatos a 700, ¿cuánto? 2 millones muchachitos, mochila, uniforme, ¿qué libro? ¿Usted sabe el dinero que mueve eso? Cientos de contratos suspendidos el registro por compras y contrataciones. Obviamente, la Dirección de Antifraude dice que hay indicios de una posible confabulación entre funcionarios del INAVIE y determinados proveedores. Obviamente tienen que decir que una posible, pero usted puede estar seguro, como yo le dije aquí. Nada de eso es por amor al arte, ni por ósmosis, ni porque, bueno, el tipo es agradable y simpático y buen mozo y vamos a hacerle todas esas cosas que ustedes oyeron ahí. No es así. Eso es porque se benefician. Modificaciones no autorizadas. Sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales. El informe de los peritos que dicen, este celular no sirve ni para botárselo, para echárselo a los perros, venían y ponían, supongamos, y lo cambiaban. No, quítame eso, pon esto y ponlo ahí en el documento. Modificación y sustituciones. O sea, todos son actos delincuenciales de gratis, no para que ganara ese y para que ganara con el precio que puso ahí y para que le saque lo suyo a los otros. Debe ser para eso, porque nadie hace ese tipo de cosas. Todas esas cosas que se dicen ahí, por amor al arte. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.